El CESJAL presenta un programa del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el desarrollo y la competitividad. Enfoque Ciudadano. El informe socioeconómico del Estado de Jalisco es una atribución que le otorga la ley al CESJAL. Es una visión panorámica de la situación económica y social de Jalisco y tiene carácter de recomendación. En este informe se realiza una actualización de las principales variables que explican el desempeño del Estado en materia económica y social. Y para hablarnos de este muy interesante trabajo, hemos invitado al licenciado Eliseo Zuno Guzmán, presidente de la Comisión de Desarrollo y Competitividad, pero también es vicepresidente del sector empresarial del CESJAL. Invitamos también a la licenciada Ixanar Uriza Soto, presidenta de la Comisión de Comunicación e integrante de algunas otras comisiones en el CESJAL, y al maestro Roberto Orozco Gálvez, director de Estudios Estratégicos del CESJAL. Muy buenas noches y bienvenidos a Enfoque Ciudadano, esta producción del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el desarrollo y la competitividad del CESJAL. Bueno, pues el día de hoy estamos de plácemes, estamos arrancando una nueva etapa en la vida del CESJAL, estamos en los jardines del CESJAL, en las nuevas instalaciones de la sede del CESJAL, y bueno, pues nuestros invitados de hoy son justamente los padrinos de esta nueva emisión, porque esperamos hacer muchas emisiones de esta de Enfoque Ciudadano, justamente en diferentes lugares de estas instalaciones, para que ustedes también las vayan conociendo. Así que muchas gracias, licenciado Eliseo Zuno, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos, contento de aquí estrenando instalaciones y un hermoso jardín. ¿Verdad que sí? Sin duda. Ixanar, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Buenas noches a mis compañeros también. Y Roberto, buenas noches. Gracias, Carlos, de nueva cuenta. Bueno, pues ellos ya han sido presentados y también, por supuesto, les damos la bienvenida y a ustedes también. Fíjense que hoy vamos a tener la oportunidad de hablar de un tema realmente muy interesante dentro de ese intenso trabajo que desarrolla el CESJAL. Año con año se ha venido trabajando en un estudio socioeconómico que, por cierto, ya está a la disposición de todos ustedes, el más reciente, que incluye el estudio de 2013. Evidentemente no puede ser el de 2014 primero, porque todavía no termina y porque es un trabajo tan exhaustivo, es un trabajo que en cada uno de los indicadores se trabaja verdaderamente a fondo. Y eso creo, Eliseo, que ha sido verdaderamente un buen trabajo de la comisión que representas. Pues sí, creo que tenemos datos de 2013, pero también unos actualizados al 2014, bueno, lo que va del año. Entonces le da pues mucha validez a este estudio. Fue preparado por la comisión que me honro presidir, la de Desarrollo y Competitividad, y bueno, tiene toda la información del Estado de Jalisco, toda la información técnica, cuadros, mapas, cómo nos encontramos en el Estado de Jalisco. Yo creo que para poder tomar decisiones hay que primero estar bien informados. Entonces este documento lo que pretende ser es una guía que está a disposición de la ciudad, de las autoridades, de los estudiosos para la toma de decisiones. Estamos muy contentos de esta segunda emisión, ya hubo una el año pasado, y el formato que estamos utilizando básicamente es el mismo formato para que sea, como dicen allí, coleccionable y a lo largo de los años. Y ahora lo que quisimos dar, aparte de darle un aspecto puramente numérico, consideramos de que tenemos que enfocarnos en la gente que conforma este gran estado llamado Jalisco. Más allá de las grandes decisiones macroeconómicas, creo que debemos de enfocarnos en cómo estas decisiones afectan a nuestros habitantes. Claro que sí. Y justamente, Ixanar, ese es uno de los grandes logros de este estudio, que va más allá, tiene un sentido muy social. Así es, Carlos. Bueno, el año pasado también se le había dado un enfoque particular y vimos que esto era muy exitoso porque el volumen de información que se genera es tan grande que necesitamos enfocarnos. Y en este año se decidió hacer el enfoque hacia el tema de pobreza y de desigualdad. Esto nos permite llevar a la luz una realidad que nos perjudica a todos, que nos afecta a todos. Es una realidad además sentida, no solo como bien lo mencionaba Eliseo, la parte de los datos duros está ahí, pero también cuál es el aporte cualitativo en la vida, en la calidad de vida de la ciudadanía. Y pues nuevamente enfatizando que esto nos va a permitir, por un lado, conocer mejor nuestra realidad, conocerla de manera integral, lo cuantitativo y lo cualitativo, pero además también orientar recomendaciones al respecto.
que eso también es una parte importante del documento. Por supuesto, y de lo que sin duda estaremos hablando a lo largo de esta transmisión, porque evidentemente hay muchos indicadores y hay muchos comentarios que hacer. Claro. Pero en este caso, Roberto, nos gustaría saber, cuando hablamos de un trabajo tan a fondo, tan en profundidad, sin duda estamos hablando de además un trabajo que lleva tiempo y que se necesita tener ese cuidado tan especial. ¿Cómo se desarrollaron los trabajos de este estudio socioeconómico 2013? Bueno, se desarrolla, como tú bien lo indicas, por varias semanas, meses inclusive. Afortunadamente este es un trabajo que ya llevamos un poquito de camino andado. Ya tenemos identificados, de hecho, del primero que se generó al segundo, hubo un incremento incluso en el número de indicadores que se incluyeron. Había áreas que no se habían contemplado previamente, como por ejemplo cultura y ocio, participación ciudadana, capital social, elementos que también son muy importantes, además de los más clásicos en el tipo económico y algunos sociales también, educación, salud, etc. Entonces es un trabajo arduo, es un trabajo intenso, que culmina con toda esta actualización de datos. De verdad es un cúmulo importante de datos, pero que al mismo tiempo nos da una panorámica muy global, muy importante del Estado. Es decir, hay muchos otros estudios, muchos, y de instituciones muy serias, que se concentran en un apartado, en un área, en un punto específico. Este cubre un amplio porcentaje de todos esos indicadores. Y entonces nos enteramos, tenemos una visión más integral y además una posibilidad de que las recomendaciones vayan mejor construidas. Porque lo que estamos hablando, lo que se refleja en estos números, es una realidad de un sistema. Cuando tú afectas una parte del sistema en el ámbito público, afectas también otras. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo mejor incidir en ese ámbito tan complejo que llega a ser el ámbito público? Entonces sí hay un trabajo importante y típicamente lo hacemos acompañándonos también de especialistas externos al CESJAL. Y bueno, justamente de eso estábamos hablando cuando decimos que va más enfocado a lo social, porque a final de cuentas los números a veces son muy fríos, pero la realidad de las cosas a final de cuentas nos alcanza y nos afecta socialmente, Eliseo. Pues sí, si tomamos decisiones sin considerar el factor humano, que atrás de estas decisiones están personas y de muy diversa índole, ¿no? Y de muy diverso estrato social o con diversos intereses, estas políticas que se quieren implementar no van a tener éxito. Muchas veces decimos por qué hacemos tanto esfuerzo, o sea, nos empeñamos tanto en cambiar nuestro querido Estado y las cosas se mantienen igual o no resultan, fracasan, y las menores tienen éxito. Y creemos que es precisamente por esto, no consideramos esa diversidad, ese rico factor humano que tenemos. O sea, necesitamos enfocarnos en las necesidades individuales para partir y luego tomar decisiones generales. Por eso quisimos darle este enfoque social, este enfoque humano. Y bueno, a fin de cuentas, para el ciudadano común, decirle que estamos en una posición macroeconómica como Estado mejor, y si ellos se sienten o sea, sin menos dinero en la bolsa, sin acceso a la salud, o se sienten más inseguros, pues no tiene mucho caso esto. Por eso queremos enfocar este aspecto social y humano. Sí, bueno, yo creo que este documento tiene realmente muchas áreas en donde las podemos aprovechar y ustedes pueden consultarlo. Pueden consultarlo, de hecho, ya en el sitio web del CESJAL, pero también nos llama mucho la atención este formato, Eliseo. Ese es un formato que ya se utilizó el año pasado, pero creo que fue bastante exitoso, ¿no? Pues fue muy bien recibido, lo voy a poner aquí para que el público lo vea. Es un formato que no es todo el estudio, es un pequeño resumen. Realmente también darle a la gente más de 100 y tantas gráficas, cuadros, mapas, información, pues es cansado y es tedioso de leer. Entonces lo que quisimos darle a la gente es un brochure que trae indicadores sociales. Claro está que en la página web del CESJAL está toda la información completa para si hay algún tema de interés en que quiera profundizar alguien en particular, lo puede hacer. Por ejemplo, está
un tema empresarial, puede ver los indicadores empresariales, a alguien que esté en el área de educación puede ver los indicadores en cuestión de educación, de investigación, de acceso a la educación, número de escuelas que hay en el estado de Jalisco. Si alguien quiere, su interés es más en el aspecto jurídico, también tenemos indicadores jurídicos, de infraestructura, en fin, una serie de indicadores que nos pueden decir cómo estamos y dónde nos duele o dónde estamos bien para la correcta toma de decisiones. O de lo social, Ixanar, que es tu especialidad. Como se había mencionado, el Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad. Y aquí lo que estamos también tratando de hacer es el rebasar esta idea tradicional o que ya hemos encontrado superada de que el desarrollo depende exclusivamente de factores económicos, cuando pues bueno, ya estamos encontrando afortunadamente que la política pública de enfoque social debe contribuir a sí mismo para el desarrollo de la calidad de vida de las personas, ya que si esto solo se enfocara a la parte económica, estaríamos haciéndolo de manera incompleta. Y bueno, pues a partir de esa idea, naturalmente, nos enfocamos en esta ocasión, insisto, a la parte social, a la parte de salud, educación. También se menciona algo acerca de las organizaciones de la sociedad civil, que son un factor importante que también contribuyen al desarrollo. Bueno, y yo creo que, si les parece bien, para terminar este bloque, yo te preguntaría, Roberto, más o menos sobre cuántos indicadores estamos hablando y cómo están divididos. Bueno, estamos hablando de cientos de indicadores que están aquí incluidos en el documento, de un tipo y de otro. Hay cuantitativos y algunos también de orden cualitativo. Está ordenado el documento en la primera sección, que es la de concentración, en este caso es el tema pobreza, y posteriormente tenemos indicadores económicos y sociales, divididos en esos dos grandes ámbitos, para que más o menos ahí tenemos obviamente su índice adecuado, se puede localizar de manera muy precisa algún tema de interés y además el tema en específico o el indicador en específico, dependiendo de la disponibilidad de información, podemos encontrar datos hasta de 4 a 5 años hacia atrás, de manera que las tendencias son identificables también. Muy bien, pues justamente, queridos amigos de Enfoque Ciudadano, de esto va a versar nuestro programa el día de hoy. Así que acompáñenos, vamos a una pausa y continuamos. Y volvemos con ustedes, amigos de Enfoque Ciudadano, en este programa dedicado, en esta producción del CESJAL, dedicada justamente a este trabajo exhaustivo que es el Informe Socioeconómico 2013. Bueno, 2013 y también con algunas actualizaciones a 2014, ya nos ha dicho Eliseo. Oigan, les propongo algo. La verdad es que nos han preparado una ficha realmente interesante, muy ordenada, porque después de tantos indicadores, Roberto nos ha dicho que son cientos de indicadores, la verdad no quisiera que nos perdiéramos y nos han preparado una ficha realmente muy interesante. ¿Qué les parece si, como dicen en el fútbol, seguimos el librito? ¿Verdad? Sí. Y entonces vamos hablando, por ejemplo, de actividad económica, Eliseo. ¿Qué nos dice este estudio respecto a la actividad económica de Jalisco? Es muy interesante, o sea, ¿cómo lo podría resumir? Ni vamos bien, ni vamos mal. O sea, creo como que nos mantenemos como estado de Jalisco, o sea, de hecho, como índice de competitividad, estamos en el lugar, según los estudios, en el lugar 11º, 12º, 13º en el contexto nacional. Sin embargo, y con un ligero crecimiento, se nota un ligero crecimiento del Estado en los últimos 2 años, un poquito por el crecimiento por arriba de la media nacional. Sin embargo, creemos que el Estado de Jalisco debe estar entre los primeros 5 lugares en el país, por su tamaño territorial, por la calidad de la gente que tiene como habitantes, por la actividad económica. Pero bueno, hay muchos factores que influyen en esta actividad económica. Yo creo que todavía tenemos mucho por hacer, tenemos que andar más camino y acelerar el paso. Hay áreas de oportunidad que tenemos que abarcar para poder lograr esta actividad económica. Actividad económica, como decía la consejera Ixanar, no nada más es generar más flujo de efectivo, porque el flujo de efectivo constante, sin cuidar otros aspectos, pues a la larga
trae muchos problemas sociales. Por ejemplo, en el estado de Jalisco, para que esta actividad económica se incremente realmente, también tenemos que subir en nuestro índice de certeza jurídica. ¿Y qué es la certeza jurídica? Pues la seguridad que tiene el habitante de que se le va a tratar justamente en aspectos pues legales ante los jueces, y que se le va a juzgar o que va a tener pues o va a ser juzgado correctamente, entre muchas áreas. Y aquí me da tristeza decirlo y me duele como habitante de Jalisco y como Sescal, que estamos en los últimos lugares. Entonces, vamos creciendo ligeramente, resumiendo, tenemos que acelerar el paso y atacar otras áreas para que podamos incrementar. Y fíjate que hablando de eso precisamente, de la certeza jurídica, hace muy poco tiempo realizamos un programa justamente de enfoque ciudadano dedicado a ese tema. Roberto, recordarás que inclusive invitamos a, bueno, pues al autor de esto, el doctor Guillermo Cepeda Lecuona, que nos hablaba justamente de eso, que en los subíndices del IMCO, del Instituto Mexicano de la Competitividad, podríamos subir más fácilmente si atacáramos directamente esos problemas de falta de certeza jurídica, Roberto. Es correcto, y es que eso impacta en varias áreas, desde la misma agilidad para la apertura de un negocio, la certidumbre que se tiene de la emisión de licencias de giro, por ejemplo, usos de suelo, hasta los tiempos en los que se toma de pronto un proceso mercantil, digamos en el ámbito empresarial. Entonces tiene un impacto muy importante esa área en la medición de la competitividad en la metodología del IMCO. Muy bien, me voy a saltar algunos ítems y después regresaré con ellos, por supuesto, pero yo quisiera que nos hablara, Ixanar, de lo que es, por ejemplo, migración y remesas. ¿Qué nos dice este estudio al respecto, Ixanar? Bueno, el tema de migración, que además se ha colocado en la agenda pública del Estado en tiempos recientes con mucho mayor énfasis, nos ha permitido conocer algo que es aparentemente evidente, pues que Jalisco sigue siendo un estado que expulsa migración, que recibe migración de otras partes de la República y de otros países también, que hay un fenómeno de retorno de personas migrantes que antes estaban fuera del país, que son originarios del estado de Jalisco y que han tenido que regresar, y en fechas recientes el tema del tránsito de migración, con los cambios de las rutas migratorias. En el caso de Jalisco, para ligarlo con el tema económico, tiene que ver con una disminución en las remesas. Hubo un tiempo en el que estas aumentaron, sin embargo, en fechas recientes se ha hablado de que definitivamente han declinado. Nuevamente a partir de 2012, más o menos, empiezan a repuntar. Sin embargo, bueno, pues es una fuente importante de recursos, pero también hay que entender que no debería de ser tan importante en el factor económico, ya que eso nos está diciendo que no hay suficientes oportunidades para la gente que tiene que salir. Entonces, bueno, pues siguen siendo ingresos importantes para la entidad, pero pues esperamos que eso también mejore. Y además porque son ingresos de los cuales realmente no tenemos ningún control, vaya, no podemos depender de ellos porque suben y bajan dependiendo también de las políticas, de las políticas en ese sentido de los Estados Unidos, principalmente, ¿no? Es correcto, y así pues nosotros disminuir esa dependencia externa, pero además también garantizar más el ingreso, porque del mismo modo que tú dices, ese ingreso no está garantizado como entidad, no está garantizado tampoco como familia. Entonces, el que existan familias acá que estén dependiendo de este ingreso, las convierte en vulnerables. Bueno, ese es el indicador de migración y remesas. Vamos a regresar con lo que es cuestiones productivas, por ejemplo, Roberto, industria, construcción y energía. Nuevamente ahí tenemos un abanico de escenarios, dependiendo de la rama la que estemos viendo. En Jalisco sigue siendo muy importante el sector primario, seguimos siendo un productor importante a ese nivel, líderes, por ejemplo, en producción de huevo, en posiciones muy importantes en producción de maíz y de carne de bovino y también de porcino. También es muy importante hablar de la relación directa y la liga fuerte que existe entre los productores y los procesadores de alimentos. La industria de procesamiento de alimentos en Jalisco es muy importante. Hay que decir también que esa es una de las grandes áreas de oportunidad, porque ya tenemos posiciones importantes que debieran ser potencializadas.
Hay otras áreas en donde no hemos destacado muy bien. Hay una línea por ahí en el tema de infraestructura en donde no hemos avanzado lo suficiente. Quizás en la zona metropolitana se visualiza mucha actividad en esa área, pero cuando nos vamos a las regiones y en donde necesitamos caminos sacacosechas, en donde necesitamos vías rápidas, en donde necesitamos periféricos de áreas metropolitanas, en fin, ahí es donde empezamos a notar rezagos. ¿Qué pasa? ¿Cómo nos comunicamos con el puerto, en este caso de Manzanillo, el más importante, cercano a Jalisco? ¿Cómo estamos conectados hacia el norte del país, y en este caso Estados Unidos? En fin, ahí hay también unas áreas de oportunidad. Y ahí también el CESJAL tiene ya una recomendación muy reciente en el sentido de las APPs, ¿no? Sabemos de que el recurso del Estado no es infinito, ¿no? El recurso económico es limitado. Y sí, hace casi poco más o menos de un mes le entregamos al gobernador del Estado una recomendación de APPs. ¿Y qué es la APP? Es una asociación público-privada, lo cual permite que el sector privado invierta en construcción, infraestructura que el Estado requiere, o sea, que normalmente el Estado debería de hacer. Llámese carreteras, hospitales, cárceles, todo tipo de construcción. Entonces antes no había volvemos a lo mismo, una certeza jurídica y un marco jurídico que regulara la inversión privada en asuntos públicos. Pues ya con esta recomendación ya se va a poder hacer y va a ser un detonante en la construcción que ahorita está un poquito disminuida o deprimida en el estado de Jalisco. Y fíjense, amigos, lo importante de todo esto y cómo las recomendaciones del CESJAL, a final de cuentas, pues están hechas realmente con mucha puntería, porque son esos temas que a la sociedad en un momento dado les sirven y que les sirven también al estado de Jalisco, y en un momento dado esas recomendaciones, si son llevadas a cabo, nos pueden llevar a otro ámbito, ¿no? A esos 5 primeros lugares de los que hablabas. Oye, te quiero comentar una cosa, Eliseo, porque este es uno de los rubros que yo creo que hemos escuchado hablar más en los últimos años, que es el de ciencia y tecnología, porque supuestamente Jalisco es la tierra prometida en México de las industrias electrónicas y manufactureras. ¿Y qué dice el estudio al respecto de ciencia y tecnología? Bueno, pues sí lo es el famoso Silicon Valley mexicano, ¿no? Emulando al de Estados Unidos. Entonces sí, aquí se concentra gran parte de la industria electrónica en el estado de Jalisco, pues básicamente haciendo maquilas. Ya el enfoque de esta industria electrónica está cambiando, también hay que desarrollar en el estado de Jalisco innovaciones que no únicamente nos dedicamos a armar teléfonos o computadoras, sino que también ayudemos a crearlas, ayudemos a desarrollarlas y crear una nueva industria. En este caso yo creo que el gran reto para el estado de Jalisco que también tocamos el tema es el tema de la innovación y el monto que el estado de Jalisco destina a este tan importante tema. Creo que ahorita andamos por el 1%, con un ligero crecimiento del gasto. Sin embargo, creo que debemos de invertir más, yo no diría gastar, invertir más en innovación. Las economías modernas destinan entre 4 o 5% las empresas, los estados a programas que ayudan a innovar. Ya no podemos ser nada más productores de artículos primarios, o sea, no podemos exportar únicamente un aguacate, un huevo, o sea, tenemos que darle valor agregado, innovar. Innovar no quiere decir necesariamente inventar algo totalmente nuevo. El hilo negro. Podemos innovar en el empaque, podemos innovar en cómo se lo damos a la población, cómo se lo entregamos. El tema de la innovación es un tema que nos llevaría un programa completo. Un programa entero, efectivamente. En un momento dado, cambiar la mano de obra por la mente de obra. Bueno, una mezcla. Una mezcla, al ¿verdad? Menos. Una buena mezcla. Vamos a unos mezcla. mensajes, si les parece. Vamos a hacer esta pausa y continuamos aquí en Enfoque Ciudadano.
Si ustedes acaban de llegar, amigos nuestros, estamos en Enfoque Ciudadano, la producción del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el desarrollo y la competitividad del día de hoy, hablando del informe socioeconómico 2013, y vamos poco a poco desmenuzando todos estos indicadores para ahora llegar, Ixanar. ¿Qué te parece si hablamos de rezago educativo? Y ahí creo que tenemos temas muy interesantes. Sí, así es. Tenemos, como ya lo mencionaba Roberto y Eliseo, hay cosas en las que tenemos buenas noticias y hay cosas en las que todavía hay mucho por hacer. En Jalisco se ha mejorado la escolaridad. A partir del 2009, que teníamos 8.6 años de escolaridad promedio, ya en 2014 tenemos 9.1 años de escolaridad promedio. Una persona asiste durante 9 años a la escuela. ¿Qué es lo que hay que notar aquí? Que la educación básica se considera hasta el grado de preparatoria. Es decir, todavía tenemos muchos años por delante que incrementar de escolaridad en la población. La tasa de analfabetismo también se ha reducido, sin embargo, si vemos, pues sigue siendo relativamente alta. Estábamos en el 4.7% en el 2009 y actualmente en 2014 está medida al 3.4%. Es decir, no es muy alta. A final de cuentas, los esfuerzos a nivel federal y estatal en el tema de educación son significativos, y no solo por una política nacional. Estas son iniciativas de carácter global. Como a lo mejor ya lo sabemos, el esfuerzo a nivel de los países para la cobertura universal de la educación básica se ven reflejados en este tipo de políticas públicas, afortunadamente, y por eso aquí no se menciona demasiado. En cobertura estamos arriba de los 90%, y eso es un tema importante. Y bueno, en el tema de rezago educativo también ha habido mejoras. Sin embargo, lo decíamos, falta mucho. Estábamos en un 42% y estamos en un 39%. Pero esto quiere decir que casi 4 de 10 personas no han completado un esquema de educación básico. Y no hablemos de calidad. Y bueno, justamente, ya que estamos hablando de estos temas, ¿por qué, Roberto, no nos damos una asomadita a lo que es la prueba enlace? Sí, efectivamente, que hay que decirlo que es uno de los pocos instrumentos con que se cuenta estandarizados para poder medir el aprovechamiento escolar en diferentes niveles, primaria, secundaria al menos. Y por ejemplo, ahí es donde entran los datos importantes. En la prueba enlace se presentan avances a nivel de la primaria y sin embargo tenemos caídas tanto en español como en matemáticas a nivel secundaria. ¿Qué nos dice esto? Ligando con otras áreas en las que hemos estado hablando. Significa que hay alumnos el día de hoy en las escuelas de Jalisco que no están teniendo un aprovechamiento adecuado, no están logrando puntajes adecuados y que presumimos entonces que el conocimiento no lo están adquiriendo. Si pensamos ahora, volviendo a los temas económicos y hacia las empresas y hacia las industrias que van a demandar mano de obra especializada, hablábamos del término y de la necesidad de migrar o pasar a la innovación, necesitamos asegurar la materia prima, la mente de nuestros niños que actualmente están en primarias y secundarias. Entonces, esos datos son los que hay que empezar a interrelacionar y lo que el estudio precisamente permite hacer. Bueno, pues eso es en cuanto a la prueba enlace, pero querías añadir algo, Ixanar, ¿verdad? Así es. Estábamos hablando de la cobertura de la educación primaria. Progresivamente, y en tanto que la política dice, como insisto, que la educación básica llega hasta preparatoria, pero la realidad es que todavía no hay suficiente cobertura a estos niveles. Entonces, cada vez un porcentaje de la población que egresa de educación primaria, hay menos plazas en secundaria y menos plazas también en preparatoria. Esto tiene dos efectos. Bueno, pues naturalmente lo que mencionábamos del rezago, la pérdida de años de educación, pero se liga también con el tema de la deserción, es decir, del abandono voluntario, que también va aumentando conforme aumentan los años de escolaridad. Y esto tiene que ver, pues claro, con la necesidad de trabajar y con el que no se ha encontrado pertinente. Le preguntas a algunos jóvenes, ¿por qué sales de trabajar? Es porque no lo encuentran relacionado directamente con una mejora sustancial en sus oportunidades laborales. A los jóvenes a veces, bueno, pues ya se puso de moda hablar de ninis, y lo triste para mí o el peligro que tiene este término es que pareciera que hay personas jóvenes que no desean. No, es que no hay oportunidades, ¿no? No hay una oportunidad laboral pertinente, no hay una oportunidad en la educación que también les pueda ayudar a comunicar estos dos aspectos de su desarrollo personal. Y bueno, ya que estamos hablando de estos temas, ¿por qué no lo complementamos, Eliseo, también con un referente muy especial que es el de cultura?
Bueno, pues sí, creo que todo se va ligando, ¿sabes? Es increíble cómo una cosa te lleva a otra y a otra, por eso tenemos que retomar el aspecto en su conjunto, el aspecto social. Como decíamos, sí van a la escuela los niños, los estudiantes, los jóvenes, están aprovechando menos la prueba de enlace, como bien decía Roberto, estamos bajando un poquito en la calificación, lo cual quiere decir que sí vamos a la escuela o sí van a la escuela, pero aprovechamos menos. Luego está esto ligado a un tema industrial, que necesitamos esta materia prima de jóvenes con conocimientos para que puedan tener estas oportunidades de trabajar no únicamente armando aparatitos, sino también creando e innovando. Pero también hay otro aspecto que tenemos que ver. En Guadalajara, en el estado de Jalisco, la zona conurbada, somos el segundo lugar de museos en el país. Y la verdad esto es un dato importantísimo y muy bueno. Sin embargo, este estudio nos dice que 1 de cada 2 jaliscienses no va a estos museos. Que 1 de cada 2 jaliscienses no asiste a una biblioteca. Que 7 de cada 10 jaliscienses no han comprado un libro en el año transcurrido. 7 de cada 10. De cada 10, sí. Entonces, bueno, también creo que el interés por la escuela, que el interés por estudiar, es este tipo de lugares. Yo aquí es un acto de reflexión, tal vez al Estado le ha faltado promocionar estos espacios públicos, pero también creo que a los padres, a uno mismo, debería de fomentarse el interés de visitarlos. Yo creo que esta parte cultural generaría en todos los jóvenes un interés por crecer como ciudadanos, ver cómo impacta esta cultura en cada uno de nosotros. Hay una gran oportunidad, tenemos ahí una pepita de oro que está tirada y nadie la quiere levantar. Y creo que es una cuestión en la que los padres tienen un papel fundamental. En alguna ocasión me tocó viajar a Madrid y fuimos al Museo del Prado. Y lo que más nos llamó la atención es que antes de nosotros estaba un grupo de párvulos, o sea, eran pequeñitos, de 4 años tal vez. Y dices tú, bueno, ¿y estos niños de 4 años irán a apreciar las meninas de Velázquez? Pues yo creo que sí. Yo creo que ahí sí, empieza justamente el interés, y que de los 4 a los 10, a los 15, a los 20, siempre van a recordar con cariño la primera vez que fueron a un museo. Pues sí, yo creo que esto es un tema que hay que fomentarlo. Desafortunadamente ahorita pues las famosas tecnología también tienen un niño de 5 años su tablet, se concentra en su tablet y se pone a jugar. Bueno, pues si no pueden ir por algún impedimento económico de transportación a un museo, también podríamos contar con visitas interactivas dentro de estas tablets, de estas computadoras. Lo que quiero decir es que ya no hay excusas para no ir a asistir a un museo. Y en Jalisco tan rico en museos es verdaderamente un desperdicio. Y la verdad es que yo no pensé que fuéramos el segundo lugar a nivel nacional en número de museos, Sí. Ese tipo de cosas, queridos amigos, son justamente lo que van a encontrar ustedes en este estudio socioeconómico. Ojalá que tengan la oportunidad de entrar a nuestro sitio web de cesjal.org, y ahí van a encontrar un micrositio en donde pueden totalmente navegar por toda esta serie de temas extraordinarios, y cuando ligamos estos temas, la verdad es que nos damos cuenta de muchas cosas. Vamos a dejar eso ahí por lo pronto. Vamos a cambiar algo rápido. Tenemos unos minutos, Roberto, para hablar de un tema que ustedes están abordando de una manera muy interesante y que a todo mundo interesa, que es la cobertura de agua. Así es. Bueno, en cobertura de agua hay que verlo como números macro. Como números macro nos presenta una que ha venido avanzando. Y entonces en este momento, de acuerdo a los datos que tenemos, solamente 13 de los 125 municipios actuales del estado cuentan con menos de 85% de cobertura. Este es un dato que es bueno, porque además la tendencia es hacia ir avanzando a mayor cobertura. Sin embargo, también por un estudio previo y recomendaciones específicas emitidas al respecto, sabemos que si bien hay la cobertura, pero también el crecimiento de la población continúa. Si bien el crecimiento de las áreas urbanas continúa, entonces la demanda de agua sigue incrementándose. Además,
Aquí hay que cuestionarse mucho qué tan sólidos estamos en cuestiones de la cultura del uso del agua. Esto es, está muy bien que llegue agua para utilización de consumo de la población, incluso consumo industrial cuando se requiere. Pero ¿qué hacemos con las aguas residuales? ¿Y qué tanto impacto tiene de pronto en el ambiente, en las cuencas de las cuales extraemos esa agua y la traemos aquí para su utilización? ¿Y qué pasa en la cuenca posteriormente que la usamos? De pronto pensamos como que el agua ya se fue y como yo ya no la veo, pues ya, ¿verdad? No, esa agua va todavía a alguna cuenca y terminará eventualmente en el océano. Entonces ahí hay también una gran área de oportunidad. Si bien se están haciendo obras importantes y que en este momento hay inclusive instancias como el observatorio que están discutiendo cuál es la mejor forma para desde una visión de política pública seguir siendo la provisión adecuada de este elemento vital para la vida, pero ¿de qué manera hacerlo mejor? ¿Cómo seremos de mayor calidad de vida para los ciudadanos, pero también de mayor calidad ambiental? Muy bien, bueno, pues ese tema también podríamos abordarlo en un programa completo. La verdad es que como se darán cuenta, o dos tal vez, sí. La verdad es que, queridos amigos, realmente los temas están muy bien escogidos. Todas estas reflexiones que estamos haciendo respecto a este informe, creo que nos plantean todavía más preguntas. Y vamos a continuar, todavía tenemos un bloque más para ustedes, pero antes vamos a hacer una pausa, si nos lo permiten, regresamos. Continuamos, amigos nuestros, aquí en Enfoque Ciudadano, esta producción del CESJAL. El día de hoy hemos estado hablando de toda esta serie de indicadores que conforman el estudio socioeconómico 2013 y una buena parte también del 2014. Y yo creo que estamos a punto de entrar ya a lo que es en sí las recomendaciones, pero antes yo quisiera, Eliseo, si nos lo permites, que nos hablaras de un tema. ¿Qué nos dice este estudio respecto a algo que creo que a todos nos afecta, sobre todo porque todos somos o padres o tenemos hermanos o porque en fin, sobre todo por el ámbito familiar? Claro. ¿Qué hay de adicciones? Es un tema muy importante y claro que todos los padres están preocupados por el tema de adicciones, aunque la adicción se puede dar a cualquier edad. Sin embargo, este estudio nos arroja un dato pues, bastante preocupante, y es que el 90% de los gente que tiene algún tipo de adicción se inicia antes de los 18 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los jóvenes tienen un alto, y se inicia muy temprano en el tema de adicciones. Y bueno, basta ir y a ver si me van a odiar, yo creo que los jóvenes después de este comentario, pero basta ir a un antro de estos que están de moda y está inundado de muchachitos, muchachitas hasta de 15, 16, 17 años. Que supuestamente no deberían de entrar. Supuestamente, ese es otro gran tema que hay que analizar. Y bueno, a veces los padres, porque sus hijos no estén fuera de moda, pues les permiten ir a estos lugares cuando todavía su cerebro se está desarrollando, todavía están en una fase de desarrollo. Y bueno, aquí se frustran muchas futuros brillantes de jóvenes. Yo creo que tenemos que hacer un énfasis en este tipo de adicciones, pero no únicamente tratar la adicción, sino prevenir la adicción. Y bueno, que los padres sean corresponsables, porque a veces queremos que el gobierno nos dé lugares donde se pueda tratar a este tipo de jóvenes. Y hablo a todos los niveles sociales. Y a final de cuentas nosotros tenemos también una gran responsabilidad, ¿no? Porque claro, si repites el dato, para que lo tengan muy, muy fijo, ¿empiezan antes de cuántos años? Antes de 18 años, la gente que tiene algún tipo de adicciones es el tiempo en que se inicia. Entonces ahí les dejamos el dato nada más. Bueno, yo más quisiera también agregar que una adicción no únicamente son drogas, también es alcohol. Entonces a veces creemos que el alcohol no es una adicción, pero sí es una adicción de las más importantes y preocupantes. Y hay adicciones al trabajo, y hay adicciones al deporte, y hay otro tipo de adicciones, pero hay adicciones que son menos malas, ¿no? Menos mal que otras, es correcto. Bueno, Ixtanar, estamos llegando al punto en el que creo que
para nuestros amigos de Enfoque Ciudadano sería muy interesante que supieran exactamente hacia dónde se dirige este gran estudio. Muy bien, el informe socioeconómico, por una parte, aporta elementos de información, datos, concentra muchas estadísticas, pero todas estas deben de decantarse en un sentido de para qué estamos reuniendo toda esta información, que es la emisión de recomendaciones. Y bueno, pues las recomendaciones naturalmente en el orden de los temas que también se están abordando. Yo me voy a sujetar solamente a algunos de ellos. En el tema del tejido social, estamos proponiendo aquí que haya una mayor concientización y trabajo de acercar el tema de los derechos humanos a la población en general, que las y los ciudadanos conozcan sus derechos, los puedan ejercer, los puedan defender. Otro tema que también nos parece importante es el de la equidad de género. Lamentablemente ahí también hay mucho todavía por hacer. Y en cuanto a la transparencia y la rendición de cuentas, involucrar a la ciudadanía a través de los mecanismos de Contraloría Social. En general, ha habido avances importantes en transparencia. Viene un periodo complicado, tanto por el hecho de que viene año electoral, pero también porque vienen modificaciones importantes de reformas en el tema de transparencia, pero creemos que es algo en lo que hay que insistir y sobre todo involucrar a la ciudadanía. No solo lo que de por sí está obligada la autoridad, pero también nosotros estar solicitando este tipo de información. Y bueno, en cuanto al medio ambiente, el calentamiento global es una realidad y desafortunadamente es irreversible. Entonces estamos hablando de acciones de mitigación de los efectos nocivos. Ya no lo vamos a poder detener, pero sí podemos estar mejor preparados para lo que como Jalisco nos puede llegar a perjudicar. Y bueno, en cuanto al tema de sociedad civil, que lo mencionaba un poco al principio del programa, las organizaciones de la sociedad civil son grupos, movimientos y colectivos que abonan de manera muy importante al trabajo de pues la política social por un lado. Las empresas también son corresponsables socialmente, pero bueno, las organizaciones civiles afortunadamente cuentan desde tiempo muy reciente con una nueva ley de fomento a su trabajo, pero esta ley además necesitamos que se haga vida. Necesitamos entonces articular mejor la relación entre el Estado y la sociedad civil, que haya mejores canales de comunicación entre ambas y bueno, pues obviamente esto nos va a permitir también mantener cierto tipo de apoyos, porque a veces se confunde y se habla de la asistencia como si fuera algo negativo o algo nocivo. La asistencia tiene un momento y un lugar que son necesarios para la supervivencia. Lo que decíamos hace rato de la educación, un joven, un niño, una niña que va a la escuela, tiene la oportunidad de ir, pero va sin desayunar, porque en su casa no hay recursos para la alimentación, no va a tener un aprovechamiento. Lo mencionaba también Eliseo, la parte fisiológica de una mala nutrición también incide en el aprovechamiento escolar. Entonces las dos cosas van de la mano y no hay que descartarla ni hacerla a un lado en aras del desarrollo, son las dos cosas. Yo te diría una cosa, de todos los temas que hemos hablado esta noche aquí en el programa, todos van de la mano, ¿eh? Casi todos van de la mano, Roberto. Es correcto, casi todos van de la mano y tienen cierto nivel de relación, como habíamos comentado ya previamente. También hay otra serie de recomendaciones que vuelven a tocar la parte del desarrollo productivo. Ahí la infraestructura es muy importante, hay números y números de estudios que demuestran la relación existente entre el impulso a la infraestructura y las posibilidades de mayor desarrollo y competitividad de las economías. Entonces, obviamente se tocan proyectos de infraestructura económica, ya se habló previamente también de que el CESJAL hizo su chamba, por otro lado, promoviendo cambios a nuestra ley para que se implemente con mayor facilidad las asociaciones público-privadas en esas áreas, que hay que decirlo, hace rato decíamos carreteras, ojo, también pueden ser hospitales, también pueden ser escuelas, también pueden ser centros comunitarios, en fin, las asociaciones público-privadas son un gran camino. También aquí hay otro punto importante, estamos recomendando que se dé mayor impulso a programas de acceso a crédito para adquisición y renovación de activos productivos como maquinaria y equipo, no solamente en el ámbito industrial. A ver, otro punto de conexión. En Jalisco, el gran consumidor del agua de las cuencas se llama agricultura. Si impulsamos un programa de riego por goteo que involucra inversión en equipos, pero el 70% del consumo de agua de las cuencas se va a esa actividad.
Entonces, volvemos al tema, cómo ligamos desde lo productivo, pero tiene un impacto muy importante en lo medioambiental. Por ahí hay algunas recomendaciones. También, interesantemente, lo que tiene que ver con la seguridad humana. Programas más amplios y más efectivos en casos de catástrofes. Y, por supuesto, otro gran elemento que es el tema de la salud. Ahí, particularmente, estamos proponiendo que se desarrollen esquemas autofinanciables, tanto privados como gubernamentales, para la cobertura de salud. Otra vez, área de oportunidad en esquemas de asociación público-privadas, y también fortalecer los programas de prevención a la salud reproductiva. Tenemos que recordar que la edad promedio en la que nuestros jóvenes están teniendo sus primeras relaciones sexuales está bajando, continúa bajando. Tiene que haber un programa fuerte en esa área también de concientización. Bien, tus conclusiones, Ixanar. Bueno, nuevamente invitarlos a que revisen el brochure. También está disponible una copia física en las instalaciones del CESJAL para quien guste tomar uno, y el involucrarnos en estas decisiones. A veces los datos, por ser globales, nos parece que no se relacionan mucho con nuestra realidad cotidiana, cuando en realidad la toma de decisiones que cada día hacemos, cuidar el agua, el tema de la prevención de salud a nivel personal, tenemos el poder y la capacidad como personas de influir positivamente en que estas iniciativas mejoren. Roberto. Simplemente decir que Jalisco es un estado con enormes potencialidades. Sé que se ha dicho en muchas ocasiones, pero quizás la forma de llegar a materializarlas es a través de la transversalidad en las políticas. Aquí hicimos simplemente un ejercicio de conectar datos. Las políticas públicas tienen que tener de alguna manera mayor transversalidad entre instituciones, secretarías, dependencias, para poder tener los impactos adecuados. Muy bien. Yo me quedaría nada más con esa palabra mágica que dijo Ixanar: involucrémonos. Y se los dejo de tarea. Gracias, hasta la próxima. El CESJAL presentó Enfoque Ciudadano, un programa del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el desarrollo y la competitividad. Enfoque Ciudadano.